Hola, ¿qué tal, doctores? ¿Cómo están? Queremos agradecer esta tarde su presencia. Gracias por aportar este tiempo para estar con nosotros. Pues con motivo de el 15 aniversario de Dental Trading, les hemos preparado una serie de pláticas virtuales, de las cuales esta es la primera. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a la doctora Atenas Ramos. La doctora Atena Ramos tiene una licenciatura como cirujano dentista otorgada por la ULA Valle en el 2008. Tiene un posgrado de endodoncia también en ULA Valle. Tiene maestría en ciencias odontológicas por la Universidad Latinoamericana. Es directora de Academ Group, una academia de actualización dental. Asimismo, la doctora Atenas tiene un certificado por el Colegio Metropolitano de Cirujanos Dentistas, es miembro número de la Academia Mexicana de Endodoncia en el año 2012, es docente del posgrado de la Universidad Latinoamericana, asimismo es docente en la Universidad Justo Sierra. Además, cuenta con un premio nacional de liderazgo en el 2021. En esta ocasión, les digo, le dejo con ustedes a la doctora Atenas Ramos, cedo el micrófono a la doctora para dar inicio a esta serie de pláticas virtuales. Por favor, doctores, si gustan anotar sus preguntas para que al final puedan ser respondidas y podamos avanzar en la presentación. Doctora Atenas, bienvenida. Es para Muchas nosotros un placer. gracias. El Saludos a placer es todos. mío, Manu. Muchas gracias. Adelante, gracias. Pues, hola, doctores, bienvenidos. Muchas gracias a mi casa Dental Trading por siempre invitarme a ser partícipe de sus pláticas. Es un gusto el día de hoy, en esta tarde, estar con todos ustedes. Pues me da muchísimo gusto. He visto ahí en el chat a muchos exalumnos y mucha gente conocida. Pues muchas gracias por la atención. Y bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito acerca de perforaciones, ¿sale? Nada, déjenme, ¿me autorizan, porfa, para poder compartir? Sí, doctora, permítanos tantito. Gracias. Pues bueno, doctores, el día de hoy vamos a hablar acerca de perforaciones. Como les comentaba Manu, en el chat pueden ir colocando sus preguntas. Al final vamos a tener unos 20 minutos de preguntas y respuestas y unos 10 minutos. Me parece que va a haber una dinámica de una ruleta para que igual se queden hasta el final. Les dejo también mis datos por cualquier duda que tengan, que no podamos resolver y demás. Entonces, bueno, pues vamos a hacer esto lo más dinámico posible, doctores. Espero que la disfruten mucho y bueno, vamos a empezar. El día de hoy, como les comentaba, vamos a hablar acerca de manejo de perforaciones con cementos reparadores. Durante toda la plática les muestro algunos casos clínicos que en lo particular me enorgullece decir que muchos son de mis alumnos de la Universidad Latinoamericana, algunos de la Universidad Justo Sierra, y que ahora son colegas grandes endodoncistas. Pero bueno, al final este tema de perforaciones pareciera que uno está exento de que nos sucedan a pesar de haber egresado hace 5 años, hace un año, hace 12 años, como lo es conmigo, pero es un accidente o es algo que nos pasa en nuestro día a día, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos que al que no les pasa es porque no trabaja. Entonces, no es nada de lo que nos sentamos mal, pero sí hay que saber cómo resolverlos y en la medida de lo posible evitar que nos ocurra. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con unos conceptos. Es accidente. Un accidente es un suceso eventual o acción del cual resulta un daño involuntario para las personas o para las cosas.
Si bien una perforación puede ser un accidente porque no lo hacemos con dolo, no lo hacemos con la intención de dañar a nuestro paciente, también se considera una iatrogenia. Una iatrogenia, la Organización Mundial de la Salud lo menciona como un daño ocasionado por el profesional de la salud a los pacientes, familias u otras personas de manera no intencional, que puede provocar desde un ligero malestar emocional hasta la propia muerte. En nuestro caso, bueno, no estamos exentos de provocar algo tan trágico, pero sí de un malestar general, ¿no? Y pues sí, también podemos ocasionar muchas veces una endocarditis bacteriana si no tenemos la atención desde el tema de una historia clínica bien hecha, bien realizada, desde una desatención. A veces nuestro día a día es el paciente a las 7 de la noche, estamos cansados y resulta que pasamos por alto la toma de una radiografía inicial o tomamos una radiografía que medio se ve, que ahí está un poco elongada, que no alcanzamos a ver un conducto y la pasamos por alto. Entonces ahí es donde nosotros ya consideramos este concepto que es propiamente una iatrogenia. ¿Por qué? Porque es una falta de atención por parte de nosotros como médicos hacia el paciente. Entonces tenemos que una perforación, la Asociación Americana de Endodoncia la describe como la comunicación mecánica, iatrogénica o patológica entre el sistema de conductos radiculares y la superficie externa del diente. Entendiendo estos conceptos, vamos a pasar ya a las causales, ¿no? A la etiología de estas perforaciones. ¿Cuál es la etiología? Pues es el por qué puede pasar esta perforación. Las vamos a dividir en dos, las que son patológicas y las que son iatrogénicas. Las que son patológicas son ajenas a nosotros. ¿A qué me refiero? Una patológica principalmente y la más común es la caries. Cuando el paciente ya nos llega con un hoyo ahí que ya está por demás poder nosotros realizar un tratamiento porque ya está en un proceso de perforación, ¿no? Ya la caries llegó a un nivel de furca o no tanto eso, sino a un nivel donde nosotros, a lo mejor endodónticamente hablando, puede ser viable. Y es lo que yo siempre les comento, a lo mejor endodoncia la hacemos hasta en un resto radicular, ¿no? Los que practicamos endodoncia, pues lo hacemos hasta en dientes extraídos, pero siempre va a depender también de una interconsulta disciplinaria, ¿no? Con nuestros rehabilitadores, con nuestros periodoncistas, que de repente la caries pues ya está demasiado subgingival. Nosotros al final podemos realizar el tratamiento de conductos, pero siempre el pronóstico va a ser desfavorable. ¿Por qué? Porque a lo mejor la restauración ya no vamos a poder garantizar un sellado, ¿no? Periodontalmente a lo mejor es un órgano dental que está comprometido con una bolsa periodontal, con resorción, con una fracción. Entonces, son múltiples conceptos y múltiples factores que tenemos que tener en cuenta para nosotros poder considerar este tipo de perforaciones y que principalmente causales por caries. Otras van a ser las reabsorciones. Estas son totalmente idiopáticas o por un tema inflamatorio. Vamos a encontrar que son la reabsorción radicular interna, que muchas veces son signos que no tienen signos patognomónicos, ¿no? Que de no ser que nosotros tomemos una radiografía a nuestro paciente, muchas veces no nos percatamos de que se están manifestando en estos órganos dentales y no pueden ser perforantes o no perforantes. Cuando son perforantes, obviamente el pronóstico baja y el tratamiento también cambia. Vamos a ir viendo unos casos clínicos conforme vayamos avanzando y no sé por qué me sacó. Es que lo cambiaron de anfitrión. Dental Trading, ¿me apoyan, porfa? Sí, permítanos tantito, doctora. Bueno, les permitimos tantito. Entonces, bueno, vamos a seguir aquí platicando. Lo bueno es que estamos todos entre amigos aquí, doctores. Les comentaba el tema de las reabsorciones, ¿no? Cuando es una reabsorción radicular interna, puede ser perforante, puede no ser perforante. Si es perforante, el pronóstico baja. ¿Por qué razón? Porque, bueno, ya estamos en una comunicación directa con ligamento periodontal y está abarcando gran parte de nuestro conducto radicular y de nuestra raíz. Si es una perforación interna que no es perforante, el pronóstico es mucho mejor. Pero hay que tener en cuenta en ambos casos que las reabsorciones no se quitan, ¿ok? ¿Por qué no se quitan? Porque es algo que es idiopático, es algo que es propio del paciente, que por alguna extraña razón lo está manifestando. Hay diferentes tipos de reabsorciones, digo, es un tema totalmente
grande o amplio que hay que tomar, pero por decir, pueden presentar reabsorciones por tratamientos de ortodoncia también, ¿no? Entonces, el manejo en muchos casos va a ser muy similar. ¿Con qué? Con cementos reparadores. En una reabsorción radicular interna no perforante, podemos utilizar cementos reparadores como son el MTA, indistinto de cuál MTA ustedes gusten. Incluso un biodentín también lo podemos utilizar. El día de hoy vamos a enfocarnos un poco más a el manejo del MTA, de los diferentes tipos de MTA que podemos encontrar en el mercado y para qué son sus funciones de cada uno. Entonces, hablábamos también de una resorción radicular externa, generalmente pues, son idiopáticas también, pero pueden manifestarse por tratamientos de ortodoncia largos, más de 3 años, o cuando el paciente reincide en un siguiente tratamiento de conductos. A ver, me parece ser que ya. Listo. Ok, entonces una reabsorción radicular externa. Que igual, ¿no? Del mismo modo, muchas veces no nos percatamos hasta que tomamos una radiografía. Aquí muchas veces también podemos tener algún signo patognomónico, como son las diferentes, radiográficamente se van a ver las diferentes resorciones. Parecieran, yo les digo que es como un queso gruyère, ¿no? Es el queso que está como con diferentes orificios y obviamente esto hay que verificarlo. No siempre es que todos los dientes lo puedan manifestar, de no ser que tenga una enfermedad autoinmune en nuestro paciente, pero pueden ser muy localizados. Entonces, los accidentes cervicales ocurren por exceso de confianza, cuando tenemos un diente con giroversión y que no estamos ubicando bien en el arco el órgano dental. Muchas veces la falta de el conocimiento anatómico de los órganos dentales. A mí me pasa muy seguido que de repente nuestro referidor dice, es un premolar, ¿no? Y resulta que el premolar tiene 3 conductos y algo que era de un conducto que nos habían enseñado en la licenciatura que era de un conducto, resulta ser algo bastante complejo, ¿no? Y entonces ahí ocurren los accidentes, la falta o el exceso de confianza, que es el tema de que no tomamos una buena radiografía, que no tomamos angulaciones, que si vemos que es un órgano dental que demanda un poquito más de nosotros y necesitamos mandar a hacer una tomografía. Entonces, en estos factores es donde nosotros tomamos en cuenta lo que nos puede llegar a ocurrir, ¿no? Los diferentes tipos de accidentes. Les mencionaba la localización de conductos, ¿no? O sea, el conducto puede estar hasta tercio medio y hacemos confianza. Recién un alumno me compartió un caso en donde su referidor estaba intentando hacer me parece que un lateral inferior y estaba totalmente desviado, ¿no? Les digo, lo que parece muchas veces sencillo, a veces no lo es tanto. Y no es porque nuestros referidores no sepan, les digo, a nosotros nos llega a pasar como especialistas muchas ocasiones, ¿no? En la búsqueda por aquí tiene que estar, en el desgaste, en el no conocimiento de la anatomía dental, pues pasa. Hay que evitarlo en la medida de lo posible sin caer en un exceso de confianza, ¿no? ¿Qué otras opciones tenemos donde nos pueden llegar a ocurrir los accidentes durante nuestra instrumentación? Que es en la instrumentación, puede ser la instrumentación manual, que llega a pasar y llega a pasar muy frecuentemente. ¿Qué puede pasar con los accidentes en la instrumentación manual? Pues obviamente caemos en el uso no correcto de nuestras limas, como son las limas manuales, que accidentes nos pueden pasar, transportación de conductos, desviación, un zipping. ¿Qué es un zipping? Un zipping es cuando hacemos un desgaste excesivo en la zona de riesgo. Con los instrumentos rotatorios, que a pesar de que ya actualmente tenemos una infinidad o una gama alta de instrumentos rotatorios, caemos en el exceso de confianza. Yo también les digo a mis alumnos, si una lima 8 no baja, el rotatorio no lo va a hacer por ustedes, de verdad, es el back to basics, ¿no? O sea, el saber permear un conducto con una lima calibre 8, con una lima calibre 10. Tenía una maestra yo que me decía, si baja una 8, baja una 80. Y es real, pero si la 8 no baja, ningún instrumento, por muy bueno que sea, lo va a hacer. Entonces esto pasa y conlleva a múltiples accidentes, que no solo caemos en la transportación, en la sobreinstrumentación, que es de los accidentes más comunes con los sistemas rotatorios, sino también en la perforación de estos, ¿sale? E incluso en la separación, en la fractura y demás.
Entonces, es importante que tomemos muchos factores a consideración. Y otro de los más comunes son la colocación y la remoción de los postes. Aquí es la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién debería de colocar los endopostes? ¿El rehabilitador o el endodoncista? A mí muy particular modo de verlo, tendría que ser el endodoncista. ¿Por qué razón? El endodoncista conoce el conducto, conoce el diente, conoce en dónde lo trabajó, sabemos qué grosor dejamos de nuestra raíz. Actualmente con los sistemas rotatorios tenemos una conservación de dentina pericervical mucho mayor. ¿Por qué? Porque los instrumentos rotatorios que actualmente utilizamos tienen unas conicidades menores, ¿no? Para el tema de la rehabilitación, de lo mínimamente invasivo, de restauraciones meramente estéticas. Entonces, en ese entendido, bueno, pues muchas veces pasa que la colocación de estos endopostes, pues ocurren los accidentes, ¿no? ¿Qué accidentes? La perforación de estos conductos, la desviación. Vean, aquí tenemos una radiografía en donde se ve, pues el poste está pues bien agarrado, pero del hueso, ¿no? O sea, no está ni siquiera cerca del conducto. Incluso ese órgano dental, si me la ponen ni endodoncia tiene y está fracturado. Lo más sorprendente es que seguramente al paciente ni le duele, ¿no? Entonces, esos son los accidentes que nos pueden estar ocurriendo en nuestro día a día. Y les presento un caso, como les decía al inicio de la charla, muchos de los casos que presento son de casos que hicieron mis alumnos en la universidad, que ahora ya son colegas, muy buenos colegas, de los cuales me siento sumamente orgullosa, de todos mis alumnos en general, pero bueno, los casos muchas veces nos compartimos y como siempre les digo, hay que tener una red de apoyo para saber qué hacer en el día a día, ¿no? Este paciente llegó con un provisional, ya obviamente está súper desajustado. Cuando llega, la realidad es que hay que tener múltiples factores como son síntomas clínicos y radiográficos, ¿vale? Aquí no se ve nada radiográfico, pero sí se ve clínico. Entonces, el paciente viene con una prótesis que ya él se colocaba solito con cola loca. Y entonces alcanzamos a ver una reabsorción radicular externa, que es una de las causales de las perforaciones, ¿sale? Entonces se decide hacer el retratamiento y vean, con el apoyo de los diferentes localizadores apicales, se logra tomar una longitud. Aquí es importante mencionar que el localizador apical en el tema de perforaciones va a ser muy funcional. ¿En qué sentido? No nos va a dar una lectura. Es decir, el localizador apical está diseñado para que dé una lectura en la constricción apical. Si nosotros colocamos un localizador de ápices para apoyarnos, el localizador va a tener una de dos, no nos da lectura, o la otra todo el tiempo marca como si estuviéramos pasados o como si estuviéramos fuera. Cuando eso hace el localizador apical, hay que tener muy en cuenta que puede estar, estamos fuera o literalmente el órgano dental está perforado. Ahora, aquí entonces, ¿qué se hace? Se hace la remoción de la gutapercha y colocamos un material de MTA que dentro de sus propiedades va a ser la capacidad de radiopacidad. Esta es una imagen de microscopio donde se observa el MTA-HP, que se ve bien condensado y obviamente todo bajo aislamiento, perdón. Este es un caso clínico mío de una reabsorción radicular igual externa, causal, múltiples factores. La paciente llega a nosotros en tiempo de pandemia. Es una pacientita ahorita ya de como 13 años, 14, que llega a la consulta con una abulsión. Lastimosamente, esto es algo de lo que también quiero que se vayan con ese concepto, el referidor, no sabe expresarle a su colega el tema de una férula. Entonces, la paciente sufrió una abulsión jugando con su mami en tiempo pandemia. Las mamás ya no sabían qué hacer para entretener a los chamacos. Entonces, ¿qué se hace? Se cae la niña de la cama y se abulsiona su central. Cuando llega a un dentista, no es aquí en Ciudad de México, es en el interior de la República, se comunica con la que es mi referidora y le dice que tuvo una abulsión, que qué hacía. La mamá muy inteligentemente reimplanta el órgano dental. El paciente ya traía una férula nata, que era el tratamiento de ortodoncia. Entonces, la doctora le comenta que coloque una férula. Al doctor se le hace sencillo colocarle una férula de acrílico, algo que siempre es lo que les digo, si no sabemos, hay que preguntar. Nadie sabemos nadie tenemos la verdad absoluta, pero tampoco se trata justo de hacer esto. Esto sí es una iatrogenia
bien realizada. ¿Por qué? Porque colocaron el acrílico, que obviamente fotocuró y autocuró lo que realice dentro de boca. Y vean, aquí ya se ve un aumento de volumen. Esta paciente llega conmigo 15 días después con una férula, según el doctor, de 15 días con un acrílico donde está sobrecontorneado. Vean el paladar. La pacientita era una paciente, una chulada de niña, no se quejaba de absolutamente nada. En estos casos hay que tener mucha precaución para hacer la remoción de esa férula. Y esta paciente teníamos un tema con ella. Cuando llega, ella me refiere dolor en la articulación temporomandibular, más que en el órgano dental, ella me refería que le dolía la articulación. Pues claro, porque vean la oclusión de la pobre niña durante 15 días, ¿no? Entonces, si bien no sabemos hacer todo, nadie estamos exentos a preguntar, ¿no? Si desconocemos, siempre hay que preguntar, ¿vale? Entonces, vean, se hace la remoción del acrílico con mucha precaución para ya no dañar más los tejidos. Y aún así, vean la bondad del tejido, ¿no? Del tejido gingival. Aquí presenta un aumento de volumen. Es una paciente pediátrica todavía. Y vean el aumento de volumen. ¿Causado por la abulsión? Difícilmente. Esto es más bien causado por el tema de la férula que estuvo 15 días apretando, obviamente, y que obviamente generó demasiado calor. Entonces, en estos casos, por decir que va a haber una reabsorción externa, nos predisponemos para evitar que tenga una pérdida a largo plazo. Entonces, en estos casos hay que colocar un material de reparación a nivel apical para que nosotros podamos evitarlo a largo plazo. Que les menciono, o sea, las reabsorciones radiculares externas o internas, si bien no las podemos parar, es decir, van a tener un seguimiento, sí podemos detenerlas o frenarlas un poco. ¿Ok? Esta es su radiografía inicial. En la siguiente vemos la radiografía de longitud y después hacemos un sellado con MTA y rellenamos con onda continua. Su seguimiento a un mes, la paciente está totalmente asintomática. 3 meses, sigue asintomática y a los 6 meses la paciente reingresa a lo que es su tratamiento ortodóntico. Férula, ya no era necesario colocarle férula, simplemente colocamos un arco de bajo calibre para mantener el órgano dental ahí. Entra en función la ortodoncia hasta los 6 meses. La paciente no tiene movilidad, que obviamente hay que mantenerla en constante seguimiento. Esto nos lleva en este artículo se hace la valoración o se hace el resultado de diferentes perforaciones radiculares, donde la causal principal o el que principalmente causó fue un rehabilitador en un 53% y los endodoncistas en un 47%. Las causales fueron que los rehabilitadores generalmente utilizan driles con puntas activas y de amplio espesor, lo que mencionábamos ahorita en el tema de la remoción y colocación de postes es donde ocurren la mayor cantidad de accidentes. Nosotros, por decir, ya no recomendamos el uso de las fresas piso. Por decir, la casa comercial Angelus tiene estos endopostes, los Splendor, que ya son de calibre pequeño, y vienen con calibres que ya no tienen puntas activas, con driles que ya no tienen puntas activas, y que el diámetro es bastante más pequeño que los que ocupábamos generalmente. Los accidentes en este artículo nos mencionan que se propician principalmente a nivel de tercio medio. Y los accidentes que principalmente nos ocurren a nosotros como especialistas en endodoncia van a ser en el tercio apical por la negociación de conductos calcificados en un 42%, la localización de conductos en un 23% y un tema de instrumentación en un 35%. Esta instrumentación ha bajado por el uso de nuevas técnicas de instrumentos rotatorios. Entonces, ahora sí vamos a hablar de la clasificación de los diferentes tipos de perforaciones. Las vamos a dividir en 4. En la ubicación, según la ubicación va a ser arriba a nivel de cresta ósea o a nivel radicular. Con el tiempo, este va a ser un factor primordial. Si es de poco tiempo o inmediata y la solución en cuanto nosotros damos. Es decir, la perforación me ocurrió el día de hoy y hoy mismo resuelvo, el pronóstico a largo plazo va a ser mucho más favorable. A eso se refiere con inmediata. Con poco tiempo se refiere a ocurrió hoy, pero en 5 días vuelvo a ver a mi paciente y resuelvo. Y cuando es mucho tiempo, es que la perforación pudo haber ocurrido años atrás y entonces el pronóstico se vuelve totalmente desfavorable. En cuanto a
En cuanto al tamaño, van a ser pequeñas o grandes. Pequeñas, ahorita vamos a ir viendo cada una, y las grandes, bueno, que obviamente el pronóstico es totalmente desfavorable. Con respecto a la forma, vamos a tener elongadas, redondas e irregulares. Entonces, ahora sí, según la ubicación, va a ser con respecto al tejido de soporte dentario. Si ustedes, vamos a ubicar la cresta ósea en una radiografía, ¿no? Entonces, vamos a ver, si es coronalmente, es decir, arriba de la cresta ósea, el daño mínimo es a los tejidos de soporte. Entonces, vamos a tener un muy buen pronóstico. Ahorita más adelante vamos a ir viendo qué tipo de material nos va a favorecer más si esta perforación se encuentra más coronal o más apicalmente, ¿vale? Si es crestal, es decir, que está a nivel de la inserción epitelial y cresta ósea, el pronóstico se considera reservado. ¿Por qué va a ser reservado? Por la filtración de fluido crevicular, de líquido salival. ¿Okay? Este es por lo que se demerita el pronóstico indistinto del material con el que sellemos. Y apicalmente encontramos por debajo de la cresta ósea y esta va a tener un buen pronóstico. La localización de la perforación va a ser probablemente el factor más importante en el pronóstico del tratamiento. Si no alcanzamos ni siquiera a verla, obviamente tenemos que hacernos o auxiliarnos de diferentes factores. Este caso, por decir, es una perforación que está a nivel por debajo de la cresta ósea. Si alcanzan a ver aquí, está el nivel de la cresta ósea. Tendría un pronóstico favorable, medianamente. ¿Por qué? Vean cómo está muy cerquita del nivel de inserción de epitelio. Entonces, en estos casos es importante que nos apoyemos de diferentes factores. En la primera fotografía se alcanza a ver bien la perforación y en esta otra se ve el uso del Gelatam, que es una esponja de colágeno. Nos podemos utilizar, más adelantito les voy a mencionar diferentes tipos de andamios. Los andamios van a ser como aquellas redes que nos ayudan para tolerar o para soportar un material reparador. No es necesario que en todas las perforaciones lo utilicemos, incluso si ustedes me preguntan, no siempre se utilizan, pero por decir, dependiendo del tamaño, dependiendo de la cantidad de sangrado que tengamos, pueden ser unos factores que nos ayuden a poder reparar y a poder sellar esa perforación. En este caso, por decir, era un conducto que no lograron encontrar y se desviaron completamente, pero imagínense, es un órgano dental lateral, entonces pues obviamente es importante, ¿no? Para la estética de nuestros pacientes. Aquí se coloca ya el MTA-HP y posteriormente, como les decía, ¿qué se hace primero? ¿Se sella o se trabaja? Va a depender mucho del nivel de la perforación, que ustedes la puedan ver. ¿Por qué va a ser importante? Porque si no, no vamos a tener una buena desinfección de nuestro conducto radicular. Si nosotros en estos casos no colocáramos nuestro sellado de perforación, obviamente no vamos a poder hacer una buena irrigación en nuestro conducto. Y como bien sabemos, es importantísimo la irrigación, ¿no? O sea, tenemos que irrigar sí o sí con hipoclorito de sodio al 5.25%. Si aquí ustedes están irrigando sin haber sellado la perforación, imagínense el daño que le van a hacer a los tejidos porque están llevando algo que es sumamente dañino para los tejidos perirradiculares. Entonces, es importante primero sellar la perforación y después, ahora sí, nos enfocamos en la búsqueda del conducto y posteriormente en la obturación. Aquí se le colocó el MTA, vean la radiopacidad del material y entonces ya se terminó el tratamiento de conductos. ¿Okay? Las perforaciones radiculares las vamos a dividir también en tres. Las que son tercio coronal son las más accesibles y fáciles de tratar, aunque su mejor o peor pronóstico va a depender de la relación con o no el surco gingival, lo que les mencionaba ahorita justamente en este caso. ¿Por qué va a cambiar? Porque obviamente tenemos mayor, si ahí se le generara a nuestro paciente una recesión, entonces obviamente va a tener filtración. Entonces es importante el tercio en el que se desarrolla esta perforación. Cuando es a nivel de tercio medio, tienen mejor pronóstico porque no va a haber tanta filtración, digamos, por la cavidad oral. Tienen un mejor pronóstico, aunque el acceso es más complicado y dependerá también del tamaño. El tamaño importa mucho, ¿por qué? Porque no es lo mismo que perforen con una lima 10 a que perforen con una lima 30 rotatoria, o a que perforen con una fresa de bola 2 o que se perfore con una fresa de bola número 5. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la filtración bacteriana va a ser sumamente diferente, ¿vale?
A nivel de tercio apical, cuanto más apical se localice, más favorable es el pronóstico. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes formas de sellar, aunque la técnica de reparación sea más compleja. Muchas veces cuando son perforaciones a nivel radicular, ahí sí, casi siempre, no en todos los casos, no es como que sea un 100%, pero sí nos tenemos que apoyar mucho del tema de la cirugía periapical. Este es un caso muy bonito de una colega amiga mía, de Jacqueline. Ella lo hizo estando en la universidad. Vean el caso clínico. Es importante hacer una observación. En la radiografía inicial, vean el tamaño del poste que tiene, ¿ok? Desde ahí, ¿sale? Cuando ustedes vean postes que están sumamente largos, hay que hacer la sospecha de una posible fractura o una posible perforación. A veces los pacientes se manifiestan asintomáticos, pero resulta que el rehabilitador nos dice o nuestro referidor nos dice, pues es que hay que intentarlo. Pues muchas veces lo intentamos, ¿no? Y en la universidad la realidad es que pues se intentan más cosas que a lo mejor en particular no se intentarían, ¿no? Vean la longitud del poste. Aquí se hace una remoción, se dividió y posteriormente se sacan. Vean el tamaño del poste. Pero también quiero que observen la radiografía inicial. Vean el stripping que ya tiene el adelgazamiento de la raíz distal hacia, digamos, como hacia furca. A eso le llamamos un stripping. Es un adelgazamiento. Aquí en la colocación del poste se fueron a la zona de riesgo. Aquí nosotros, obviamente, para hacer el retratamiento corremos mucho riesgo de ¿qué? De la fractura de la raíz, no propiamente de la corona, sino de la raíz. Entonces, se hace la remoción del endoposte con una E12 de la casa comercial de Hels y siempre hay que apoyarnos de la medicación intraconducto. Hay muchos doctores que hacemos todos los tratamientos muchas veces en una cita, pero muchas veces hay casos en los que nos tenemos que apoyar siempre de la medicación intraconducto. Aquí se hace la toma de longitudes y vean cómo se ve desviada totalmente la lima. Entonces, ¿cuáles son nuestros apoyos? Localizador apical, puntas de papel, doctores. Las puntas de papel, obviamente preesterilizadas, van a ser un factor importante para nosotros determinar si esa raíz está perforada, si está desviada, si estamos transportados. ¿Por qué? Porque va a salir con sangre. Generalmente va a haber un sangrado profuso y el sangrado no es un sangrado como de una pulpa vital, es un sangrado que es más intenso y que fluye mucho, o sea, está demasiado profuso, ¿vale? Entonces, vean, se deja la medicación intraconducto. A mí en lo particular la medicación intraconducto me gusta mucho esta que es Hidropaz, que es hidróxido de calcio con yodoformo. El yodoformo simplemente es un auxiliar para que sea radiopaco. ¿Okay? Actualmente también ya está el Biocitemp aquí en México. Son muy buenos, o sea, son materiales que son muy buenos. A mí, ¿por qué me gusta el yodoformo? Porque me gusta ver radiográficamente. Si ustedes utilizan Ultracal, Ultrapex, Vitapex también, es lo mismo. ¿Por qué me gusta en lo particular Hidropaz? Siempre lo digo, no es porque sea de la casa comercial, pero a mí se me hace muchísimo más fluido. Habrá quienes funcione Vitapex, es muy válido, pero el yodoformo lo único que nos va a hacer es que lo podamos observar radiográficamente. ¿Ok? Aquí nos apoyamos, les decía, de las puntas de papel y de los condensadores, ¿vale? Entonces, vean, a pesar de todo, aquí Jacqueline era muy persistente y quería intentarlo, ¿no? Entonces, todo el tiempo nos caía aquí y cuando hacemos la inyección de la medicación intraconducto, fluyó demasiado. Ajá, entonces no pasa nada. Cuando a ustedes se les va la medicación intraconducto a nivel periapical, no pasa absolutamente nada, doctores. Generalmente son materiales que son reabsorbibles y que son hechos a base de hidróxido de calcio. Entonces, vean, aquí está ya totalmente la perforación. Se le explica a la paciente, pero vean, aquí quiero que observen principalmente en la radiografía cómo ya se ve una lesión a nivel de furca. Cuando ustedes vean este tipo de lesiones, incluso si lo observan bien, ya no se le ve casi nada de soporte radicular. Hicieron un stripping demasiado. Cuando hay lesión a nivel de furca de este tamaño, ya generalmente la perforación es muy grande y o el órgano dental está fracturado. Otro tip clínico que les puedo decir es que si el paciente manifiesta un aumento de volumen a nivel de furca, generalmente el problema no es endodóntico, es periodontal. Y cuando el problema se manifiesta ahí a nivel de furca específicamente, hay que tener mucho cuidado porque puede que ya esté fracturado o perforado el órgano dental. Según la orientación, las vamos a dividir en perforaciones vestibulares, que son fácil acceso,
y se pueden reparar fácilmente. Aquí vamos a utilizar materiales, sí, como el MTA, pero por decir, no podemos utilizar el MTA Biosirrepair. ¿Por qué? Porque por las fuerzas de compresión, cuando el paciente entra en oclusión, generalmente es un material que no tolera a nivel vestibular, arriba de la cresta ósea. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a fracturar el órgano dental. Aquí podemos apoyarnos, por decir, del MTA HP Repair, que es más plasticidad, que es un tipo ionómero, y obviamente tenemos que recubrirlo con un ionómero, ¿vale? Perforaciones a nivel de mesial distal son de difícil acceso y más cuando se sitúa hacia nivel palatino. Estas generalmente pueden ser quirúrgicas. Las palatinas son sumamente complicadas y por lo general tienen un mal pronóstico. Y según el tamaño, como les mencionaba anteriormente, cuando son de menor calibre, ¿a qué nos referimos? Cuando fueron hechas por instrumentos endodónticos número 15 o número 20. Como lo vemos en la imagen, una transportación, una desviación o les mencionaba un zipping. Pero ¿por qué tienen un mejor pronóstico? Porque hay una menor destrucción tisular, tienen una menor inflamación, la cicatrización es más predecible, hay un mejor sellado, un mejor pronóstico. Cuando las perforaciones son de mayor tamaño, suelen ser secundarias a la preparación del poste. Mayores a 3 milímetros tienen un peor pronóstico y hay un sellado incompleto, así como una irritación bacteriana continua. ¿Por qué? Porque justamente no estamos pudiendo sellar la perforación y entonces tenemos justo ahí que pues está habiendo una filtración bacteriana. ¿Qué vamos a considerar una perforación de mayor tamaño cuando exceden los 0.5 milímetros a nivel radiográfico? ¿Vale? Y que obviamente sí se puede intentar sellar, se intentan sellar muchas veces, pero es importante mencionarle al paciente que puede haber una reincidencia de contaminación bacteriana. Son muchas veces casos que tenemos que llevar a un grado quirúrgico, pero aún así, aunque hagamos un grado quirúrgico, una intervención, una cirugía exploratoria, muchas veces no es el tema del sellado, aunque nosotros lo garanticemos, es un tema de filtración, es decir, no podemos controlar la filtración que puede estar manifestándose, ¿vale? Y ahora sí, según el tiempo, vamos a tener que el tiempo transcurrido entre que se realizó la preparación y en la que hicimos el sellado de la misma, entonces el factor importante va a ser la cicatrización. Si es inmediata, mejor pronóstico tenemos. Doctora, yo me ocurrió la perforación hoy y no llevaba mi MTA, no llevaba mi biodentín, no llevaba nada. ¿Qué pasa si la veo mañana? No pasa absolutamente nada. Simplemente ahorita vamos a ver un protocolo de desinfección que tenemos que realizar antes de colocar nuestros materiales reparadores. Pero también si ocurrió hoy y resulta que el paciente se nos pierde 3 meses, el pronóstico que teníamos hoy cambia indiscutiblemente de hoy a 3 meses después. Entonces, cuando se hace la perforación inmediata y se obtura rápidamente, el pronóstico y la cicatrización va a ser mucho más favorable. Cuando son tardías, entonces vamos a tener mayor contaminación bacteriana, destrucción del ligamento periodontal, se pueden llegar a presentar lesiones endoperidontales difíciles de tratar y entonces esto conlleva a incluso, por decir, las bolsas periodontales. Y entonces obviamente a un fracaso a largo plazo. Este es un caso clínico de una perforación sellada inmediatamente, donde el pronóstico es sumamente favorable. Ahorita esta es una perforación radicular. Les decía, a veces como endodoncistas a todos nos pasa, conforme pasan los años, agarramos más confianza en lo que hacemos y a veces caemos en un exceso de confianza. En este caso a mi amigo le ocurrió un exceso de confianza. ¿Qué pasó? Yo les decía, tenemos que tomar una radiografía inicial y hacer la observación y hacer la valoración. Observen la radiografía de arriba, la radiografía inicial. ¿Qué observamos de un inicio? Tiene una lesión periodontal a nivel de surco en la raíz mesial. ¿Ok? Aquí pasó algo muy chistoso. El localizador apical nunca le marcó que estaba fuera. Entonces, cae en el exceso de confianza y no toma radiografía de longitudes de trabajo. Por N cantidad de razones, doctores, a veces nos pasa que nos da flojera tomarla de longitudes de trabajo. Nunca hay que exentarla. Entonces, ¿qué pasa? No, el localizador no marca, todo el tiempo marca que estaba dentro del conducto. Cuando él se da cuenta, él hace la obturación y es como la imagen que ven en la parte derecha superior. Y ahí entonces hace la obturación y vean, está totalmente transportado. Aquí obviamente ya la instrumentación fue hecha con sistemas rotatorios.
¿A qué me refiero con reparar inmediatamente? Que si ustedes tienen al paciente ahí y ocurrió el accidente, muchas veces lo que queremos es irnos. Pero en ese momento también es el mejor momento para poder reparar. ¿Qué se hace? Se hace la desobturación, se retoman los conductos y entonces ahora sí sellamos el tratamiento, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Se sellan los 2 conductos que ya estaban previamente instrumentados, se dejan y en el tercero que estábamos totalmente desviados, se rellena por completo con el material reparador. ¿Cuál? Aquí el doctor utilizó MTA HP Repair. Se condensan con los condensadores, los que ustedes ocupen, Mactut, Schilder, condensadores convencionales, compactadores convencionales que ustedes utilicen en su día a día, ¿vale? Se deja completamente sellado y entonces ahora sí le pueden colocar una restauración temporal. ¿Cuáles van a ser los diagnósticos clínicos y sintomatológicos de una perforación? Generalmente van a responder a las pruebas térmicas y periapicales, principalmente a las periapicales. Pueden dejar de presentar a lo térmico si iniciaron el tratamiento, es decir, si despulparon el órgano dental. Pero a las periapicales generalmente se presenta una sintomatología con un dolor persistente y un dolor agudo durante el tratamiento. Dentro de los aspectos clínicos vamos a tener un sangrado dentro del conducto, que es un sangrado profuso. Y les decía, así como en la imagen de este molar, el sangrado es completamente diferente a un sangrado de una pulpitis irreversible. Ustedes van a determinar perfectamente y van a saber que hay una perforación. Unas bolsas periodontales, un tracto sinuoso. Cuando tenemos un tracto sinuoso hay que hacer una trayectoria con una punta de gutapercha y tomar una radiografía para ver de dónde es el origen. Cuando se desvía hacia un área que no sean los conductos radiculares, pueden estar sospechando tanto de una fractura como de una perforación. Si hay un grado de movilidad también. Dentro de los aspectos radiográficos, vamos a presentar que pueden manifestarse con una bolsa periodontal, permítanme. Una bolsa periodontal, ligamento periodontal ensanchado, lesiones apicales, reabsorciones internas o externas y pérdida ósea en la furca o en las zonas cervicales. Cuando a nosotros como a nuestros referidores nos mandan, a mí por decir me llegó esta radiografía, la del lado izquierdo, me decían que hiciera la remoción de la corona y el endoposte enroscado. Pero vean, hay que hacer una observación previa. Pues para mí es bien fácil hacer la remoción de la corona y el endoposte, al final se cobra, ¿no? Entonces, pero vean la zona de furca. Ya se ve una lesión periapical. Aquí entra la ética profesional y el nosotros decirle tanto a nuestro referidor como a nuestro paciente de las posibles complicaciones que van a manifestar en estos órganos dentales. Que a lo mejor sí yo puedo hacer la remoción, pero a lo mejor este órgano dental está fracturado, ¿vale? Vean la otra radiografía, o sea, ya una bolsa periodontal. Realmente mantener estos órganos dentales en boca, hay que hacer buenos diagnósticos. Lo más difícil en todos los aspectos es el diagnóstico. Dentro del plan de tratamiento vamos a tener vamos a tener tratamientos no quirúrgicos y quirúrgicos. El tratamiento no quirúrgico va a incluir lo que es las perforaciones de la cámara pulpar a nivel de la porción cervical, perforaciones radiculares, apicales y cuando podemos hacer tratamientos integrales con una extrusión ortodóntica. Esto es generalmente no quirúrgicos cuando para nosotros son visibles y o que se pueden tratar. Cuando son inaccesibles, cuando hay un acceso complicado, una visibilidad limitada y que involucren lesiones periapicales, lo ideal es llevárnoslo al paciente directamente a un tratamiento quirúrgico. ¿Cuál va a ser el tratamiento por vía ortógrada o por vía no quirúrgica? Principalmente va a ser una reintervención endodóntica. Posteriormente, hay que hacer un buen protocolo de desinfección, un control del sangrado y una reparación de la lesión. ¿Cómo van a ser nuestros protocolos de desinfección? Para la desinfección hay que tener en cuenta que vamos a estar en contacto directo con el ligamento periodontal o con el hueso, porque hubo una perforación, hubo un daño a tejidos de soporte. Entonces no podemos irrigar con hipoclorito de sodio como lo haríamos convencionalmente en una instrumentación. Entonces tenemos que hacer una irrigación con solución salina, con clorexidina, pero ojo, la clorexidina tiene que ser la con sepsis, no clorexidina de la que utilizamos para enjuagues bucales. O hipoclorito de sodio al 1%, es decir, lo tenemos que diluir con agua, ¿vale? Para que sea viable.
¿Cómo va a ser? Tiene que ser un lavado profuso. Generalmente se sugiere que se haga con un microbrush para que se haga el tallado en la zona donde hubo la perforación y después controlamos con torundas de algodón preesterilizadas. El control del sangrado obviamente tiene que ser previo a la desinfección. ¿Por qué? En estos momentos uno siente que se nos va el alma. Cuando nos ocurren estos tipos de accidentes decimos, Dios, soy el peor del mundo, ya no quiero ser endodoncista, mi mamá me dijo que fuera bailarina por no hacerle caso. No pasa absolutamente nada, simplemente hay que respirar y controlar el sangrado. Una vez que ustedes controlen el sangrado, va a ser con una presión constante. Ojo, la presión es, colocamos la torunda y no me volteo a echar chisme, es generar presión, más de 1 minuto. Podemos utilizar también un anestésico con vasoconstrictor en la zona para determinar en dónde está haciendo esa perforación. Podemos utilizar agua oxigenada para cohibir o para generar una hemostasia. Y también nos podemos apoyar de la lechada de hidróxido de calcio. ¿Cuál es la lechada de hidróxido de calcio? El hidróxido de calcio común que utilizamos todos, el hidróxido de calcio puro, se coloca una cuchara, una porción en un vaso y se diluye con agua. Se mezcla y se puede hacer un lavado profuso en este punto. ¿Ok? Una vez que tuvimos el control del sangrado, hacemos la desinfección y entonces ahora sí, si tengo el material a la mano, inmediatamente lo coloco, si tengo mi cemento reparador. Si no lo tengo, me puedo apoyar entonces ahora sí de los diferentes andamios, como es el hidróxido de calcio, como medicación y o una esponja. Vean, esta es una perforación, este es los órganos, los conductos y aquí está la perforación. Primero se hace un lavado con solución salina. Una vez que ya se limpió por completo, entonces ahora sí nos vamos a apoyar con un microbrush para desinfectar la zona, ya sea con clorhexidina o con hipoclorito de sodio al 1%. A mí en estos casos muchas veces yo prefiero hacerlo con clorhexidina. Después se limpia esa zona y ahora sí, entonces coloco el material con el que voy a utilizar mi cemento reparador, con el que voy a obturar mi perforación. En este caso utilizamos el Biosi Repair, que es en forma de putti, es muy fácil de llevar y se coloca en la parte de abajo. Ahí queda completamente sellada la perforación y así se ve clínicamente. El tratamiento quirúrgico va a depender de la perforación dependiendo del gran tamaño, el fracaso en un previo tratamiento ortógrado, es decir, no tuvimos accesibilidad, intervención a nivel apical o periodontal. Muchas veces cuando hacemos una hemisección es cuando cortamos la corona por la mitad, pero también nos llevamos las raíces contiguas y o un reimplante intencional. En estos dos finales hay que tener muy en cuenta a qué nivel estaba la perforación. Si el reimplante intencional es para hacer la remoción y el nivel de perforación está demasiado cervical o va a quedar sumamente propenso o la perforación es muy grande, entonces ahí ya no se sugiere hacer el reimplante. Esto nos va a llevar, obviamente, al pronóstico. El pronóstico, vamos a considerar un buen pronóstico a las perforaciones que son recientes, pequeñas y apicocoronales. Un pronóstico pobre va a ser aquel que sean viejas, grandes y crestales. Esto va a depender total y 100% de la localización, el tiempo, la contaminación microbiana, el tamaño y el material de sellado. Si nosotros en todas estas podemos darle un buen tratamiento a nuestros pacientes, el pronóstico a largo plazo va a ser totalmente favorable. Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí, doctores? Me piden que les haga una pregunta. Porque van a regalar Biosi Repair, 2 Biosi Repair. Ok, van a regalar 2 Biosi Repair. Yo creo que ya los vieron medios dormidos, doctores. ¿A quiénes? El primero que responde. Al primero que responda en el chat. Entonces vamos a hacer 2 preguntas. Una ahorita y otra. Ok, vamos a hacer ahorita una primera pregunta. Al primero que conteste en el chat le van a regalar un Biosi Repair. Vamos a ver. ¿Cuáles serían los 5 factores para brindar el mejor pronóstico a largo plazo? Los que contesten en el chat, el primero que conteste se va a llevar un Biosi Repair. Mientras seguimos con los auxiliares en el diagnóstico.
¿Qué auxiliares vamos a tener? La toma de múltiples radiografías. No hay que quedarnos con una sola radiografía. Hay que hacer angulaciones, tomas mesianguladas, ortoanguladas. Sí, hay veces que hasta aleta de mordida nos ayuda. Entonces, siempre hay que jugar con nuestras radiografías. Hay casos en los que necesitamos una tomografía con BIM. Yo soy de la idea de que la endodoncia la hace uno, pero tenemos factores o auxiliares que nos van a mejorar nuestra endodoncia. Si podemos hacer uso de ellos, pues hay que utilizarlos, que también considero que hay que tener muy en cuenta el factor económico de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, el localizador apical, como ya lo vimos, es un factor importante, el uso de las puntas de papel y el uso de magnificación. No todos contamos con un microscopio, pero entonces las lupas también son un buen auxiliar, ¿vale? Este es un caso clínico de una cirugía periapical que realizamos. Es una paciente que venía sumamente agudizada por traumatismo, porque ni siquiera era caries. La paciente no tenía mucho conocimiento de lo que le pasaba realmente, solo que le empezó a generar incomodidad el aumento de volumen. Esta es la radiografía. A las pruebas de vitalidad y de sensibilidad y de percusión, el órgano dental que manifestaba era el lateral. Entonces, aquí me voy a salir tantito para mostrarles el video del drenado. Este es un video que el drenado era de más de, ahorita lo checo. De más de 2 meses. O sea, de verdad, este caso clínico a mí en lo particular me quebró la cabeza. Vean el drenado. Ya habíamos hecho medicaciones intraconducto incansables, lavado incansable, pero vean el drenado después de casi 1 mes y medio más o menos. La veíamos cada semana y cada semana drenaba de esa manera. ¿Sí se ve? Ahí, ahí está. Entonces, ¿ahí se ve? Ahí está. Entonces, vean, este es un drenado que manifestaba al mes y medio. Entonces, ahí ya decidimos entrar de manera quirúrgica. Hay veces que no, ya tenía también presentado una resorción externa. Entonces, en estos casos hay que meter un material ya biocerámico reparador para poder garantizar el tratamiento de conductos. Era demasiado. Esta paciente obviamente era una chulada de paciente porque no se quejaba de absolutamente nada, pero tenía un gran pero. Le gustaba tomar, entonces no me hacía caso con la medicación. En este punto yo llegué a medicarle metronidazol, que es la última opción de medicamentos, y no hizo caso hasta que le espantamos de que pues pudiera ser un quiste, que al final resultó ser un quiste, y se hizo tratamiento quirúrgico. Entonces, pero vean la cantidad, y eso era cada semana, todas las semanas la veía nada más para drenar. Entonces aquí decidimos entrar a tratamiento quirúrgico con nuestra paciente. Uy. ¿Ok? Entonces, este caso clínico lo llevamos a medicaciones intraconductos, se colocó Biocitemp. No tengan miedo de las medicaciones intraconductos, no pasa absolutamente nada si se extruye un poco, ¿vale? Se obtura a cielo abierto y entonces hacemos tratamiento quirúrgico. Aquí es importante que vean, por decir, la imagen que está arriba, cómo se ve un abultamiento, que era el aumento de volumen que la paciente presentaba, pero nunca quiso salir por vestibular. Tuvimos que hacer una incisión por palatino y vean el aumento de volumen que presenta por palatino. Y entonces ahora sí entramos de manera totalmente quirúrgica para hacer la remoción de este quiste. Ahorita les enseño el video. Aquí la verdad la paciente era súper, súper cooperadora, pero vean el tamaño, quiero que vean el tamaño de biopsia que sacamos. Aquí la paciente la realidad es que sí generó, le presentaba dolor. ¿Se ve? No, ¿No se ve? está compartiendo. ¿Ya se ve? Ok, ahí se ve, por decir, déjenme le regreso un poco. Vean el tamaño de lesión, ¿ok? Entonces, ahí literalmente no se podía anestesiar porque queríamos que la biopsia obviamente no saliera dañada y entonces ahora sí que
cuando sale, vean, pobrecita paciente, lo teníamos que sacar completo para mandar a biopsiar porque ya nos preocupaba mucho el tema del drenado. Ahorita les voy a enseñar una radiografía, una fotografía, perdón, de cómo quedó, de cuánto fue lo que se sacó del material. Se hace una retroinstrumentación y una retroobturación con Biosirrepair, con la punta P1 de cirugía de Hels. Les decía que la endodoncia la hicimos a cielo abierto, entonces aquí se hace, ya se hizo la remoción y mandamos a estudio histopatológico, donde sale como quiste odontogénico inflamatorio con actinomicosis. Los hallazgos histológicos en la correlación con la imagenología son compatibles con actinomicosis periapical, ¿vale? Entonces, son órganos dentales que hay que someter sí o sí a tratamiento quirúrgico. Por una perforación, más que una perforación, fue por una reabsorción radicular externa y por un aumento y por un tema propiamente ya sistémico de la paciente. Entonces, ya hablamos ahora sí de todo lo que son el tipo de perforaciones. Ahorita nos vamos a enfocar a los biocerámicos, a los materiales de sellado que utilizamos para la reparación de estas perforaciones. Aquí es importante que ustedes se vayan con qué material puedo utilizar, en qué momento lo puedo utilizar y en qué caso clínico lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque hay una gama amplia de biocerámicos, de materiales de sellado, pero aquí lo que a mí me interesa es que ustedes sepan qué material voy a utilizar en qué caso clínico, ¿no? También influye mucho el tema de experiencia a nivel de MTA. Seguramente hay doctores aquí que utilizan MTA y que no les ha gustado porque se consideraba que era un material de difícil manipulación, y hay quienes se ajustan un poquito más a Biodentin, pero es importante que vean o que sepan qué materiales, que conozcan qué materiales tenemos en el mercado y cuáles son opciones para nuestros tratamientos. Entonces, tenemos que los biocerámicos son materiales, son cerámicos biocompatibles u óxidos metálicos con un sellado mejorado, con actividad antibacteriana y una actividad antimicótica, como este caso de nuestra paciente. Tienen la capacidad de reabsorción y estimular la regeneración de los tejidos, pero vamos a tener unas propiedades ideales. El doctor Grossman nos proporciona, perdón, diferentes propiedades que son: no tienen que ser tóxicos, tienen que ser totalmente biocompatibles, insolubles. ¿Qué quiere decir? Que tienen que tener mantenimiento o se tienen que mantener en un estado de humedad, ¿ok? No tienen que tener una contracción, estables bidimensionalmente, antibacterianos, inducción de tejido duro, radioopacos, de fácil manipulación y bioactivos. Pero también vamos a tener propiedades fisicoquímicas como son hidrofílicos. ¿Qué quiere decir? Que pueden establecerse en un ambiente húmedo. Anteriormente decían que el MTA tenía un tema con la sangre, que había un rechazo de la sangre. La realidad es que el nuevo MTA no manifiesta ese tipo. Incluso una de sus indicaciones es justamente el uso en tratamientos quirúrgicos. Biocompatibilidad debido a la similitud con la hidroxiapatita, con una capacidad osteoinductiva intrínseca, logrando un sellado hermético a través de un enlace químico y una buena radiopacidad. A mí el tema de la radiopacidad es uno de los factores por los que el MTA gana por sobre otros materiales, porque otros materiales no alcanzo a distinguir realmente a dónde lo llevé. Ya le conocen como un término de radiotransparencia, porque realmente no se alcanza a ver. No es que no se observe, pero es muy poco la capacidad de radiopacidad que tienen. Entonces, todos los materiales tienen que tener una capacidad bioactiva, bioinertes, es decir, no van a interactuar de forma negativa con los tejidos. Bioinductores, se va a propiciar o se va a hacer la formación de un nuevo tejido y tienen que ser biodegradables. Entonces, teniendo en cuenta esto, un material bioactivo va a ser aquel que provoca una respuesta biológica específica a través de una interfaz y estimulando la regeneración de los tejidos. ¿Cómo van a ser? Van a ser aquellos que forman apatita carbonatada a través de enlaces químicos con el hueso o los tejidos blandos, induciendo la formación de hueso, cemento y dentina. Esto es a través de los fluidos biológicos, sangre, plasma, saliva y fluido dentinal. ¿Okay? La bioactividad más el agua van a formar una capa de hidroxiapatita, que al final es la respuesta biológica que nosotros queremos para tener
una biomineralización, que va a ser una de las cosas más importantes que nosotros buscamos en estos materiales bioactivos. Entonces, el fraguado de los biocerámicos son materiales hidrofílicos que utilizan el agua de los túbulos dentinarios para su hidratación. Es decir, a través de la hidroxiapatita van a propiciar un fluido dentinal biocerámico con el agua que está en los túbulos dentinarios, propiciando una unión físico-química que va a hacer que estos cementos reparadores tengan como tal una adhesión a los tejidos y entonces no tengamos el miedo de que se puedan deslavar, que se puedan reabsorber, que se puedan degradar al paso del tiempo. Como antecedentes tenemos que el doctor Torabinehat hizo el patente de uso del cemento Portland en odontología. En 1998 compró Ruth de Dentsply. Después sale el lanzamiento de MTA Angelus en 2001 y después salen los cementos selladores. De esos no vamos a hablar el día de hoy. Son cementos con los que obturamos, que son el Biosiciler, el MTA Filapex, que van a ser una unión perfecta con los cementos reparadores de la casa comercial, sí, pero son cementos selladores. Después se hace el lanzamiento del cemento reparador MTA Repair HP y en 2022 llega aquí a México el cemento separador, el Biosi Repair. ¿Okay? Vamos a dividir nuestros biocerámicos en cemento Portland y cementos que son a través de silicatos. Los cementos Portland son los de la casa comercial de Angelus y silicatos son el Biodentin de Septodont. ¿Cuál va a ser la diferencia? Todos son materiales biocerámicos, pero la diferencia es un poco la composición. Unos tienen silicatos y los otros van a ser a base de cemento Portland. El cemento Portland como tal es el cemento que conocemos que se utiliza en las paredes, pero va a pasar a través de un proceso de clinkerización tras calcinar la caliza y la arcilla en la fábrica de Angelus en Brasil, que eso va a propiciar que tengamos con el calor van a hacer una esterilización del cemento Portland, brindándole unas capacidades de granulometría, que quiere decir que todas las partículas van a tener exactamente el mismo tamaño, que va a hacer que eso, cuando nosotros lo hidratamos o cuando entra en contacto hidrofílico con el tejido o con el fluido o con los mismos túbulos dentinarios, van a hacer la humedad parte de sí y eso va a permitir un fraguado a largo plazo. ¿Cuál es la composición? Bueno, va a variar, va a tener variación en la distribución, en el tamaño de la partícula, en los espesantes, en los acelerantes y en las variaciones de rendimiento. Lo que les mencionaba, vamos a tener reparadores, que son los que hemos hablado todo el día de hoy, y los selladores. Los selladores son los que van con gutapercha. ¿Ok? Ya vimos que son el MTA convencional. El de su lado izquierdo, este es el convencional, el MTA, que viene con su cucharilla dosificadora. Ojo, la casa comercial nos dice que la proporción es 3:1. La realidad es que es 1:1. Nunca pongan 3:1 porque se les acaba el polvo y no fragua, no les va a dar la composición. Entonces aquí siempre es 1:1. Después tenemos el MTHP Repair y después tenemos el Biosi Repair. ¿Qué materiales de sellado teníamos anteriormente? Teníamos el MTA-HP, el MTA convencional. ¿Qué otro tenemos? El Biodentin, el Supereva, fosfato tricálcico. Muchas ocasiones se llegó a utilizar el IRM, el ionómero, Cavit, puntas de gutapercha, la amalgama que muchos años fue utilizada como un material de sellado. Ustedes actualmente pueden ver pacientes que le hicieron alguna apicectomía en algún momento de la vida y se ve estrellado, que es lo mismo que pasa en las amalgamas en los órganos dentales, ¿no? Pero muchos años se utilizó e incluso las mismas resinas compuestas se utilizaban para el sellado. Actualmente tenemos muchos materiales de sellado que nos permiten tener un mejor pronóstico a largo plazo. Lo que les mencionaba de la medicación de intraconducto y andamios. ¿Qué materiales podemos utilizar? El hidróxido de calcio convencional, el hidróxido de calcio con iodoformo, como es Hidropast o como es Biocitem, que ya no se considera como con iodoformo. Ya es un material que es de hidróxido de calcio biocerámico. Es totalmente inyectable y tiene muy buena radiopacidad, pero tiene las mismas especificaciones de un hidróxido de calcio convencional. Esponjas hemostáticas, estas y esponjas de colágeno,
Estas las vamos a utilizar también como andamio. Un andamio es una red, doctores. Es una red que les va a permitir que si tienen miedo de que proyecten el material reparador, no pasa absolutamente nada. Pueden meter antes una esponja de colágeno, una esponja hemostática y posteriormente su material reparador. ¿Cuáles van a funcionar un poco mejor en tema andamio? Pues indiscutiblemente cualquiera de las esponjas. Pero una medicación intraconducto también nos funciona como andamio. Doctor, es que no removí todo lo del hidróxido de calcio. ¿Puedo meter mi cemento reparador? Claro que sí lo puedes meter. ¿Por qué? Porque el hidróxido de calcio al final va a ser reabsorbible. Tu material reparador ya no se va a reabsorber. Entonces no pasa absolutamente nada. Vean, este es el caso clínico de arriba, es un material que es el Biocitem. Vean cómo fluye en una lesión periapical y vean a los 15 días. O sea, no pasa absolutamente nada, hay una reabsorción. Entonces después se puede hacer la desobturación, el retiro de la medicación intraconducto, que esa simplemente se hace con ultrasonido, con una lima rotatoria manual y mucha irrigación. Y vean en la parte de abajo, que es el caso clínico que ya habíamos visto, en donde se colocó el gelatam, que es una esponja hemostática, de colágeno, perdón. El MTA como tal va a ser el precursor de todos los biocerámicos y el químicamente puro, el inicial, el que es de polvo líquido. ¿Cuáles van a ser sus propiedades principales? Capacidad de sellado, biocompatibilidad, efecto antibacteriano, efecto antifúngico, radiopacidad, material bioactivo, estimular la formación de un cemento y tejido nuevo y la reparación del ligamento periodontal. ¿Ok? Esta es una imagen muy bonita del MTA, donde las islotes morados es donde se alcanza a observar que empieza a haber una deposición de cemento nuevo. Las diferencias con el cemento Portland son menos metales pesados tóxicos, mayor tiempo de trabajo, nivel más bajo de silicato tricálcico, no es mutagénico y lo que les decía, que la relación recomendada es de 3 a 1. Eso dice todos los instructivos. La realidad es que es 1 a 1. El tiempo de fraguado de mezcla es de 30 segundos y fraguado aproximadamente después de 3 horas. Ojo, ese es el primer MTA, el más común, el que es de polvo líquido. Actualmente lo modificaron en el 2018 y su tiempo de fraguado es de 15 minutos. Esta es una tablita donde vienen los cementos selladores de endodoncia y los que no podemos utilizar en las obturaciones retroapicales o los cementos reparadores que encontramos aquí en México. ¿Cuáles van a ser nuestras aplicaciones clínicas? De los cementos reparadores los podemos utilizar en una protección pulpar, en un recubrimiento pulpar directo, en un recubrimiento pulpar indirecto, en una pulpotomía, las perforaciones en furca, reabsorciones radiculares, en una pexificación y en una pexogénesis, en una obturación retrógrada. O sea, la realidad es que lo podemos utilizar en múltiples aplicaciones clínicas. Este es el MTA Repair HP. ¿Cuál es la diferencia con el convencional, con el que durante muchos años estuvo en el mercado? El HP quiere decir que es high plasticity o alta plasticidad. Tiene óxidos minerales en forma de finas partículas hidrofílicas, ya está libre de metales pesados, es totalmente puro y ya hay una ausencia de óxido de bismuto que era el que le daba la radiopacidad. Aquí ya cambia la radiopacidad, pero sigue teniendo muy buena radiopacidad. ¿Cuál va a ser en sus usos? Exactamente los mismos. La única diferencia es que ya viene en cápsula y es la cápsula con 2 gotas de líquido. Se espátula durante 40 segundos y el tiempo de fraguado inicial es de 15 minutos. El MTA va a tener una bondad que es a los 21 días llega a su pH máximo. Es decir, inician con un pH de 10.5 hasta llegar a un pH de 12.5. Se vuelve mucho más alcalino, es decir, no proliferan las bacterias. Vean, una perforación en furca. Lo mismo que les comentaba la vez pasada. ¿Qué hacemos primero? Aquí fue en la búsqueda de un MB2. Entonces ya se habían sellado los 3 conductos, pero ven el tamaño de perforación. ¿Qué se coloca? Se coloca el material. Ojo, siempre es importante colocar otro material arriba de nuestro cemento reparador. ¿Cuál? De preferencia un ionómero de vidrio. En el Biosi Repair, ahí sí está totalmente contraindicado el colocar una resina compuesta inmediato al Biosi Repair. Tiene que ser inmediato un ionómero de vidrio
indistinto al que ustedes utilicen, de la casa comercial que a ustedes les guste, pero siempre tiene que haber una capa de ionómero de vidrio. Y posteriormente pueden colocar la restauración que ustedes quieran. Este es un caso clínico de una de mis alumnas recién egresada. Es la doctora Priscila Moscoso. Vean, le llega esta pacientita a la universidad. Ya venía previamente perforado. Obviamente vean el tamaño de las perforaciones. Ella empieza a accesar y vean, estamos totalmente fuera de conductos, ¿no? Entonces, la realidad es que es bastante complicado el manejo de las perforaciones. Lo que se ve de rojo son las perforaciones y aquí estaba el conducto, ¿vale? Y el conducto palatino que ni siquiera se había trabajado. Entonces, esto es la verdad que con mucho esfuerzo, mucha observación, mucha dedicación, pero bueno, primero es el control del sangrado, ¿sale? Y lo que les comento, siempre hay que dejar medicación intraconducto. En estos casos, de verdad, el tiempo es primordial, no pueden acelerarlo, ¿ok? Ya una vez ubicadas las perforaciones y ubicados los conductos, pues es muchísimo más sencillo, ¿no? Se hace el sellado de las perforaciones y posteriormente se va a hacer el tratamiento. Porque es lo mismo que he venido platicando. Si ustedes no sellan la perforación, van a tener un sangrado profuso y no van a poder hacer una buena irrigación de los conductos. ¿Ok? Entonces, es importante sellarlo y posteriormente se hace el tratamiento de conductos. Vean la radiopacidad de los materiales. Lo que les mencionaba del cemento sellador. Cuando ustedes utilizan un Biosys Repair como reparador o un MTHP y resulta que su conducto lo van a obturar con un Biosys Sealer, la sinergia que hacen esos dos materiales, al final la composición es la misma. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a hacer mancuerna, ¿sale? Van a permitir que se unan perfectamente bien. Entonces, van a tener bien obturados sus conductos y bien selladas las perforaciones. Este es un control radiográfico de seguimiento. A los 15 días la paciente se encontraba totalmente asintomática. Un mes después, a los 2 meses y vean a los 4 meses incluso ya se llega a observar una reparación. Y la paciente la realidad es que se mantenía totalmente asintomática. Este es otro caso clínico. Les decía, nunca hay que subestimar las curvas, ¿no? Las curvas son algo peligroso en todos aspectos. Entonces, vean, este paciente llega ya con un tratamiento previamente iniciado, transportado. Esta paciente accedió a hacerse la tomografía y vean el grado de curvatura. Cuando nosotros estamos haciendo este tipo de tratamientos, generalmente te decimos, bueno, la lima estaba hacia distal, ¿no? Y resulta que en la tomografía se ve que la curvatura estaba totalmente marcada hacia vestibular y aquí se alcanza a observar perfectamente bien la perforación. En estos casos, doctores, ¿cuál fue la opción? Digo, ¿cuál fue la opción? Porque al final se hace una discusión de los casos a veces. Era, una vez que el doctor logró bajar la lima, era trabajarlo. ¿Por qué? Porque estas curvas difícilmente las volvemos a retomar. La perforación sabíamos que traía un material ahí, se deja, y entonces se hace la instrumentación, una irrigación, y posteriormente accedemos a sellar la perforación, ¿sale? En estos casos hay sus excepciones. Yo les he dicho, lo ideal es primero sellar la perforación, siempre y cuando sea viable. En este caso, si sellábamos la perforación y se nos iba un poco de material adentro del conducto, difícilmente lo íbamos a poder retomar, ¿vale? Cuando caemos en exceso de confianza, y a veces no es exceso de confianza, también de un colega muy amigo mío, me dice, creo que él estaba frustrado al final de este tratamiento, me dice, o sea, no hubiera buscado el MB2. Y yo, pues sí, ya no lo hubieras buscado. A veces en ese afán de buscarlo, pues ocurren los accidentes, ¿no? Ocurrió el accidente, tenía el material, se sella inmediato y colocan ionómero e incluso vean la restauración inmediata, ¿vale? Entonces, opciones hay. Este es otro caso, ya llegó un diente previamente tratado de la doctora Jacqueline, una gran amiga mía también. Vean, en la detección del conducto mesial había sangrado en el conducto distal y entonces se decide tomar mejor, dejar medicación intraconducto. Se manda a hacer una tomografía para ver en dónde estaba el nivel de perforación, se localiza y entonces ahora sí se accede con ultrasonido, con magnificación y se hace primero el sellado de la perforación. Esto se realizó con el MTA convencional. Se pueden ustedes apoyar de un aplicador de MTA. Este aplicador de MTA viene en 2 diámetros.
de 0.6 y 1.2. ¿Cuál es el mejor? La realidad es que la diferencia es el diámetro, qué tan grueso está. Entonces, muchas veces nos podemos apoyar de lo que son los Schilder o los Mactut o los compactadores convencionales, y en otras tantas nos podemos apoyar incluso de microbrush preesterilizados con agua bidestilada para hacer la compactación, siempre y cuando no sea visible. ¿Me explico? Vean, se toma, se hace la instrumentación, ya que estaba sellado el conducto, pues es más fácil buscar los otros conductos y se hace un sellado con un material totalmente biocerámico, ¿vale? El último que vamos a ver el día de hoy es Biosil Repair, que es el más nuevo, es un cemento reparador biocerámico completamente. ¿Cuál va a ser la diferencia con respecto a los otros cementos? Este está listo para su uso. Es sin manipulación, viene en una presentación de jeringa. Las indicaciones van a ser exactamente las mismas que todos los MTAs, que todos los cementos reparadores. Va a tener unos beneficios, que es el sellado físico por la expansión del cemento, un sellado biológico, va a formar una capa intermedia de mineralización, un alto elevado pH, lo que manifestábamos que son altamente alcalinos, que evitan la proliferación bacteriana, promueven la formación de una barrera dentinaria, es menos soluble y tienen una acción bactericida y sella herméticamente. Biosil Repair va a tener una característica especial, doctores. El Biosil Repair, una vez que lo colocamos, yo les dije que Biosil Repair no va a estar indicado arriba de la cresta ósea por el tema de la compresión, es decir, el tema de la masticación. Cuando estamos por debajo de la cresta ósea vamos a encontrar Biosil Repair. Después, obligado colocar una capa de ionómero. Aquí sí, doctores, no podemos colocar una resina inmediata por lo mismo, por las fuerzas de compresión. El Biosil Repair tiene que estar protegido por un ionómero. ¿Qué ionómero podemos utilizar? Podemos utilizar Ionofast de la casa de biodinámica, pueden utilizar un Fuji, pueden utilizar un Ketak, pero Ketak Molar, no Ketak Sem, no el que se utiliza para cementar, sino el otro. Foto, auto, el ionómero que ustedes gusten. ¿Qué tanto? Unos 2 milímetros, ¿vale? Y posteriormente pueden colocar cualquier restauración. Incluso arriba del ionómero pueden colocar ya algún interlead de las casas comercial Fibras de Angelus con su resina fluida. Es indistinto aquí. El tema de la restauración ya no afecta. Pueden colocar de las de Micherium, que son muy buenas resinas de alto gramaje. Entonces, no pasa absolutamente nada, pueden hacer protección cúspide inmediata, pero sí es importante que se vayan con la idea de que después de Biosil Repair es importante la colocación de un ionómero. Con respecto a los otros MTAs, ¿es importante? Sí, yo siempre lo coloco para protección de mi material. Si yo no voy a restaurar ese diente, con mayor razón para mi referidor que no llegue a tocar el MTA que yo ya coloqué, pero tampoco con MTHP incluso no es necesario colocar un ionómero por el tema de la plasticidad. HP sí nos da una buena resistencia a la compresión. Entonces, solo con Biosil Repair y con el MTA convencional polvo líquido, sí les recomiendo la colocación de un ionómero, ¿vale? Aquí es importante que no coloquen resinas compuestas directas antes del fraguado final del Biosil Repair. Este es otro caso clínico que vi con una alumna en la universidad, la doctora Hania. Aquí igual, ya venía totalmente con un aumento a nivel apical. Se hace la instrumentación, se hace un tapón. Esto es medicación intraconducto. Lo que les decía, no pasa absolutamente nada. Vean, a los 15 días se hace la remoción con ultrasonido y entonces aquí decidimos rellenar todo con Biosil Repair. Todo esto es Biosil Repair. Y vean la radiopacidad. Doctora, dejamos en las paredes, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque voy a utilizar Biosil Repair como material de relleno con mi obturación de onda continua o con cono único, con lo que ustedes gusten, siempre y cuando se utilice un cemento biocerámico también, no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Este es un video para que vean las principales diferencias de Biosil Repair con respecto al MTA convencional de polvo líquido, que ambos son cementos reparadores biocerámicos. ¿Cuáles van a ser sus semejanzas? Pues son las mismas indicaciones: recubrimientos pulpares, pulpotomías, perforaciones en furca, perforaciones radiculares, reabsorciones internas, reabsorción externa, para retroobturación, es decir, a tratamientos quirúrgicos,
o en apexificaciones o apexogénesis. Pero ¿cuál va a ser la principal diferencia que van a tener? Van a ser, aquí sí vamos a tener varias diferencias abismales. El Biosi Repair es listo para uso, el otro es un polvo líquido que se tiene que manipular en una loseta de vidrio con una espátula de metal esterilizadas. Vean, ese es Biosi Repair. Literalmente, no sé si han visto la consistencia como de un Provisit, algo así, esa es la consistencia. El único pero que yo le pongo y que ya les dije a los de Angelus es que el bastoncito es muy endeble, entonces sí tienen que tener precaución del uso, ¿ok? El MTA convencional, bueno, es polvo líquido, se manipula uno a uno. La ventaja que te tiene ahorita el que fue la nueva fórmula en 2018 es que se puede rehidratar. Es decir, si por alguna razón se está endureciendo, ustedes pueden rehidratar el material y volverlo a llevar. Entonces, eso lo hace muchísimo mejor en el tema de manipulación. Perdón, se salió. Y con respecto al Biosi Repair y el MTA Repair HP, va a ser muy similar al anterior. Es uso único, perdón, de listo para uso. Son ambos biocerámicos. El otro, a diferencia del polvo líquido, es que este ya viene totalmente dosificado. Algunos le ven una gran desventaja al HP, que es que se usa toda la cápsula, pero la realidad es que te funciona, o sea, te da muy buena cantidad de trabajo. Entonces, yo no le veo la desventaja, la realidad, porque a veces no es como que hagamos un tratamiento de sellado de perforación tan frecuente, entonces con una dosis es más que suficiente para tenerla, ¿no? El otro es que, bueno, es súper fácil de usar, es muy fácil de llevarlo al órgano dental. Aquí sí cambian también el tamaño de las partículas y el radioopacador. En uno es óxido de circonio y el otro es tungstanato de calcio, que cambia también con el MTA convencional, que en sus inicios era óxido de bismuto, que era la capacidad que le daba de radiopacidad. Entonces, funcionalidad, perdón, los tres son exactamente para lo mismo, se utilizan para las mismas indicaciones. Vean, aquí se utiliza la cápsula. Alguien me decía, doctora, ¿y si la divido? Pues se puede hacer, pero no es lo ideal, doctores. Entonces, lo ideal es espatular. Ay, me parece esta cosita. Espatularlo en un tema de putti, ¿sale? Esta es la consistencia y listo. Entonces aquí vamos a ver los diferentes temas de cementos biocerámicos reparadores, que sería Biosi Repair, el MTA convencional, MTHP y los cementos selladores, el MTA Filapex, Biosi Sealer y ahora el nuevo, el Biositem como medicación intraconducta. Aquí vamos a ver los reparadores que son MTA gris, MTA blanco, MTHP, el Biosi Repair que le decía cambia con óxido de circonio, el radioopacador. Los selladores son Biosi Sealer, el MTA Filapex y medicación intraconducto que ahorita tenemos ya Biositemp e Hydropast. Estos son los cementos reparadores actualmente en el mercado. Y listo, doctores. Entonces me dicen que hagamos la segunda pregunta. Será, ¿cuál es el cemento reparador biocerámico que no está indicado para perforaciones arriba de cresta ósea? Para el primero que conteste se lleva un Biosi Repair. Listo, doctores. Pues muchísimas gracias. Para mí ha sido un verdadero placer el día de hoy estar con ustedes. Ahorita va a haber una ronda de preguntas, me parece. Para aquellos que tengan una pregunta, la pueden escribir en el chat. Y si no, pues para mí es un placer el día de hoy haber estado con todos ustedes.
Mm. Muchas gracias, amiga, por tus bonitas palabras. Muchas gracias, doctora Carr. Estoy leyendo. Gracias, Rocío. Gracias, Redmi 9T. Doctora Lance, claro que sí, dime. Muchas gracias, Chaparra Azule. Doctora, en este caso podemos indicarle a los doctores que abran su micrófono por las preguntas que tengan. Ok. Ah, querido Luis, qué gusto. Si puedes activar tu Listo, micrófono. ¿me La primera, escuchas? claro. Saludos, amiga. Hola, qué gusto escucharte. Atena, por ejemplo, en el caso de la medicación, ya ves que primero, pues lo ideal es primero parar el sangrado, sellar con el Exacto. MTA, pero por los tiempos, ya ves que el MTA, el que yo tengo es de los 15 minutos. Espero a que Sí, selle y anteriormente yo no usaba el ionómero, sinceramente, hasta ahorita que lo estás mencionando, pero, por ejemplo, logras el sellado y está seco completamente. sí. Pones el MTA, esperas los 15 minutos, pones el ionómero. ¿Tú recomiendas en ese instante poner la resina o continuar un rato con la endodoncia? Cabe recalcar que caso que me tocó a mí, no, la perforación no llegaba directamente a donde estaba el hipoclorito, no tenía tiempo para maniobrar. Ok, Y lo que hice fue terminar la endodoncia y después ya levanté todo con resina en la parte de ahí, cubriendo tanto el MTA como la sí, perforación que hice. Pero mi duda, perfecto. por ejemplo, es tú en los casos que recomiendas o que ya sean más debajo de la cresta ósea, Ujú, pues tú sabes que para el sangrado es complicado. Ya claro, sellarlo, y esperar los 15 minutos, pues también es un poquito complicado, porque son 15 minutos que no puedes hacer nada. claro. Sí, sí, Este, sí. cenamos con el ionómero después de los 15 minutos. ¿Y cuántos tiempos tú recomiendas para utilizarlos? Ok, como entiendo tu pregunta, Luis, es por decir, una vez que ya sellé yo, esperar esos 15 minutos, yo no tengo temas. Digo, si mi paciente aguanta y puedo realizar o terminar mi tratamiento de conductos, sigo con tratamiento de conductos siempre y cuando pueda generar como ese efecto de como alberca, ¿sabes? O sea, que pueda irrigar, que puedas irrigar, que puedas hacer todo tu tratamiento, sí. Muchas veces es sumamente estresante ver el sangrado, controlar el sangrado, dejar el MTA. Entonces, cuando a veces tú ya estás así como ofuscado, mejor sellas. Si pudiste colocar tu ionómero, la siguiente cita terminas tu tratamiento de conductos. Si por decir en tu caso podías manejar bien tu tratamiento de conductos, colocar tu sellado, tu barrera, inmediato pones tu resina. Indistinto, ¿eh? Así como lo hiciste fue correcto. O sea, de que terminaste tu tratamiento, sellaste tu perforación, colocas tu ionómero completo y pones tu resina, es lo ideal, porque estás evitando una filtración bacteriana a largo plazo, porque ya estás garantizando el sellado 100%. Porque muchas veces, ¿qué pasa? A veces dejamos el MTA, sí, como dices, ¿no? Hay veces que no sabemos que tenemos que colocar nuestra capa de ionómero y ¿qué pasa? Muchos doctores todavía colocan algodón y Cavit, y el Cavit se desaloja, el algodón tiene filtración. Si en el mejor de los casos pusimos teflón y Cavit, el teflón es un poco aislante, ayuda, pero aún así puede haber una microfiltración bacteriana. Que dices, ¿sabes qué? No quiero terminar yo mi tratamiento de conductos, estoy estresadísimo. ¿Qué se recomienda? Colocas tu MTA, tu ionómero, un teflón, y yo siempre les recomiendo que coloquen un tipo Bioplic, un system, para que tengas un mejor sellado a largo plazo. Es decir, de aquí a 7 días que lo vuelvas a ver, que no tengas una microfiltración, pero si en el momento todos los factores te permiten hacer ese sellado, es 100% ideal porque estás evitando una microfiltración y obviamente el sellado de esa perforación va a tener un mejor pronóstico. ¿Sí? Yo tampoco. ¿Ya? ¿Listo? ¿Sí te contesté, Luis? Gracias. No, un placer, para mí un placer. Dime, Efra. Doctora, buenas tardes. Hola, Bueno, antes Chaparro. que nada, muchas felicidades por su presentación. Muchas Y gracias. yo tengo una duda en cuanto a la forma de manejarlo por vía conducto, vía quirúrgica.
En Ujú. caso de que se tenga que manejar vía quirúrgico, primero se termina el tratamiento vía conducto, ya después realiza la cirugía o se hace todo en conjunto. O sea, primero se hace la cirugía, colgajo, se ve cómo está la perforación, se sella y ya después otra vez vía conducto. Es lo que no tengo como muy Ah, claro. ok, no. Lo ideal o lo que yo siempre recomiendo es terminar primero tu endodoncia y posteriormente sometes a tu paciente a tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque vas a evitar que tengas una filtración ya a nivel quirúrgico. Indistinto de que hagas, por decir, una pisectomía o hagas una cirugía exploratoria, si tienes una perforación, digamos, a nivel de tercio medio radicular, sellas por dentro, o sea, haces tu tratamiento de conductos convencional, posteriormente haces tu tratamiento quirúrgico, cuando haces tu levantamiento de colgajo y expones la perforación, entonces ahí lo que se recomienda antes es hacer un protocolo de desinfección para que todo lo que hubiera quedado ahí elimines y entonces ahora sí haces tu sellado. Pero lo ideal, Chaparro, es siempre primero terminar tratamiento de conductos vía ortograda y posteriormente el tratamiento quirúrgico, para que al menos no tengas una contaminación, digamos, con una contaminación cruzada, ¿no? De lo que sería de bucal hacia ápice y viceversa. Lo ideal es que tengas primero sellado por dentro y ya después hagas tu sellado a nivel quirúrgico. Ok, doctora, muchas gracias. No, ¿de qué, Chaparro? ¿No? Listo, doctores. ¿Nadie más? Muchísimas gracias. Doctora, ¿Sí? tengo una duda sobre eso. Dime, dime. Una vez que se hace el tratamiento, bueno, usted recomienda hacer el tratamiento de conductos y posterior a eso, el sellado vía quirúrgica. Ajá. La desinfección en ese tratamiento, en ese conducto, ¿se realizará solo con clorexidina? Ok, va a depender del grado de en donde tengas tu perforación. ¿Por qué? Porque si A digamos, tercio medio, por ejemplo, en tercio medio de raíz. ok, en tercio medio, no. Entonces lo ideal es primero hacer el sellado de tu perforación para que puedas terminar tu tratamiento de conductos convencional, porque si no, no vas a poder irrigar. Entonces, si tú tienes acceso a la perforación y puedes sellarlo, lo ideal es primero sellar la perforación, después haces tu tratamiento de conductos y si ya estás consciente o tu paciente ya está consciente de que lo vas a someter a un tratamiento quirúrgico, entonces ahora sí ya haces el tratamiento quirúrgico y ahí lo único que haces es más bien como hacer una repreparación del nicho en donde hiciste el sellado de la perforación. Pero en esos casos lo ideal a nivel de tercio medio es intentar sellar la perforación primero y después terminar tu tratamiento de conductos convencional con una irrigación de hipoclorito de sodio. Si la perforación por alguna razón te está costando trabajo hacer un sellado, no te recomiendo que hagas irrigación con clorexidina. Puedes hacer irrigación con hipoclorito de sodio al 1%, pero obviamente es un pronóstico que te baja, que puede ser un tanto reservado, porque al final no estás haciendo una buena desinfección de tu conducto. ¿Y no hay riesgo de impactar el material en el conducto e impedir el trayecto para Sí, el tratamiento posterior? sí, claro. Sí, siempre es el riesgo, doctora. Sí, ¿Y sí, por hay supuesto. forma de evitar eso, por ejemplo? Sí, sí. Por decir, ¿qué te puedo recomendar? Coloca una punta de papel adentro del Ujú. conducto, una de Ok. calibre pequeño, para que justo la punta de papel va a estar como en el trayecto de tu conducto y entonces te pueda permitir sellar la perforación a nivel donde lo tengas y entonces el material no se te vaya para que no se te bloquee, porque ese es un Ok. riesgo. Y ahí, por decir, en ese tipo de perforaciones, yo te recomiendo que utilices el de PuTi, el Biosys Repair. ¿Por qué? Porque no tienes esos granulitos que generalmente te dejan Ah, un MTHP o un MTA convencional. El Biosys Repair te es más fácil llevarlo, condensas incluso con un compactador, lo puedes recargar bien a las paredes y con tu punta ujú. de papel adentro lo metes y literalmente lo metes y te recargas. Y es menos Funciona de factible, matriz.
Ajá, exactamente. Y es menos Ok. riesgoso que se te vaya polvo o algo y que te obstruya tu conducto radicular. Ah, perfecto. Muchísimas Ujú. gracias, doctora. Un placer. Ujú. No, déjenme, les regreso el... ¿Alguna otra pregunta, doctores? Para la doctora Atenas. Pueden activar su micrófono, por favor. ¿No? Hola, doctora. Hola, ¿Cuánto tiempo dura la reparación? ¿cómo, doctor? La reparación en cuanto a... De la perforación. Hacemos la reparación de la perforación. ¿Cuánto tiempo dura? Ah, no, pues en teoría te tendré que durar ahí el tiempo que te dure el diente. O Con sea, si, con el si tú... hipoclorito, con el EDTA, con todas las soluciones para lavar los conductos, no tenemos ninguna modificación en la estructura Contraindicación o del no. nada. No, para nada, doctor. Anteriormente se decía que con el EDTA se hacía como un protocolo, como un proceso como de deslave o algo así. Ahorita, actualmente, todos los artículos demuestran que no tienes ninguna afectación de tus cementos reparadores con respecto al protocolo de irrigación, el que utilices con hipoclorito, con EDTA, hay gente que todavía utiliza el alcohol. No tienes ningún tema de alguna afectación o que tengas una contraposición de tu cemento reparador con la irrigación. Este, en caso de que haga una reparación y la reparación esté mal condensada, que tenga algún espacio o algo, ¿se Ujú. puede modificar, se puede arreglar o ya no? Sí, sí, doctor. Es más complicado porque al final son materiales que se endurecen, pero lo ideal es que lo hagas con puntas de ultrasonido, no con pieza de alta. Con una punta de ultrasonido diamantada, puede ser una E15 de la casa comercial de Hells, que es como una tipo pera. Esa te ayuda mucho porque no es tan agresiva. Una punta de ultrasonido de bola, que sea con diamante o incluso una troncocónica de punta plana diamantada, para que puedas hacer la remoción del material y ahora sí puedas hacer como una reparación, ¿no? O sea, o puedas hacer como una nueva reparación del material. Te agradezco mucho, doctora. Un placer. Otra pregunta, doctores, para la doctora Atenas. Tardes, doctora. Hola. Felicitándole por su presentación. Mi pregunta es, por ejemplo, en un molar que ya ocurrió la perforación, ya sea en tercio medio o en el piso de cámara pulpar, ya realizamos la reparación, ya realizamos el tratamiento de conductos. ¿En cuánto tiempo nosotros ya podemos derivar al paciente para que ya se coloque ya sea su corona, su restauración? Es decir, ¿en cuánto tiempo ya se puede rehabilitar al paciente? Es casi inmediato, chaparra. O sea, que si tú hiciste ya tu tratamiento de conductos, si ya hiciste la reparación, inmediato lo puedes remitir. Obviamente, el pronóstico, como todo tema de reparación, es siempre es un pronóstico reservado, pero inmediato lo puedes referir a restaurar. ¿Por qué? Porque obviamente vas a evitar una filtración bacteriana a nivel coronal. Mientras tú ya hayas hecho la reparación de la perforación y el tratamiento de conductos esté terminado, la reparación puede ser inmediata. O sea, inmediata me refiero a 3 días, 8 días,
Si el paciente se tarda más, no pasa nada tampoco porque está sellado siempre y cuando tengamos un material como un ionómero hasta arriba o un Bioplic o algo que no sea como tan poroso como un Cavit o como un Provicid, te puede dar hasta un mes. Porque a veces nos esperamos porque nosotros nos gusta ver como la reparación periapical, pero acuérdate que la reparación periapical radiográficamente la vamos a ver dentro de 3 a 6 meses después. Entonces, ese es un periodo muy largo para esperar una restauración definitiva. Entonces, una restauración definitiva se puede hacer inmediata y posteriormente, a los 3, 6 meses, solo un control radiográfico, pensando en que ese sellado de perforación tenga un éxito a largo plazo. Muchas gracias. Un placer, Chaparra. Doctora, buenas tardes. Hola, doctora. Quieras, ya la habíamos tenido el gusto de Sí, qué tenerle gusto. en curso. Sí, tuve un caso, reparé la perforación que otro doctor hizo, y funciona muy bien, tiene la corona, pero la paciente ahora regresó con una bolsa parodontal en Ok, vestibular. La perforación estaba muy hacia distal, es un molar superior izquierdo, el segundo, pero no hay sintomatología más que de la bolsa. Yo limpié la bolsa, pero mi pregunta va más hacia, ¿va a seguir esta condición? Porque la paciente, pues feliz de que en el momento repara, no se quite el diente, pero claro. esto pasó a los 8 meses, entonces ese diente que vuelve a tener otra bolsa y entonces ya no limpiamos, sino lo quitamos. ¿Cuál sería nuestra posición ahí? Ok, al haber habido como tal un accidente, una perforación, el manejo que hiciste, doctora, fue el adecuado, de que puede haber una reincidencia frecuente de ese Ujú. tipo de situaciones de esas bolsas periodontales, es indiscutiblemente. Aquí lo que yo te recomiendo es que si nuestro paciente y como tal no hay una sintomatología, mantenerlo como tal con con un tratamiento periodontal. O sea, con un tratamiento periodontal, hacerle hincapié a la paciente de que si está viendo una bolsa periodontal específica, a lo mejor hacia la cara distal del molar, puedes utilizar a lo mejor un cepillo interdental, el uso de los cepillos del hilo dental. A veces hasta un water pick les funciona muy bien para limpiarse en esa zona, para que las bolsas periodontales no sean tan reincidentes. Y la otra, Entonces, perdón, entonces es que incluso mandé pasta, ¿no? ujú, La periodontil, ¿no? Por así decirlo. Pero voy más allá de, si vuelve a reincidir en otro tiempo, lo seguimos manteniendo hasta que claro, se pueda. claro, Ah, lo puedes estar manteniendo ahí y la otra opción también se le puede plantear a tu paciente, que es una opción quirúrgica. Es decir, se hace un tratamiento exploratorio. ¿Por qué? Pero no está sintomático. Entonces ahí es como no, no que está sintomático. todavía yo lo mantendría un poquito con tratamiento periodontal. Si en Ah, dado ok. caso hubiera ya una sintomatología o ya fuera como, ahorita pasaron 8 meses, 8 meses es un buen periodo, pero que fuera una reincidencia a los 3 meses, a los 2 meses, o sea, que empezara a ser más frecuente, ahí yo te recomendaría ya hacer tratamiento quirúrgico, Ah, es ok. decir, se hace una cirugía exploratoria, levantas colgajo y en la zona donde hubo la perforación, haces un tallado, haces un raspado y haces un sellado quirúrgico, que ya Ah, eso ok. va a favorecer, a lo mejor hasta con la colocación de hueso o de una membrana, pero si ya la reincidencia es como más continua. Si es cada 8 meses, yo creo que hasta la paciente lo agradece, le hace su Sí, limpieza, ¿no? sí. Entonces, pero si ya es como más reincidente de 2 meses, 3 meses, o sea, o los periodos se acortan, yo ahí ya te sugeriría plantearle un tratamiento quirúrgico. Ah, ok. Gracias. Un placer. Igualmente. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Ok, doctores. Bueno, pues
Si ya no hay más preguntas, queremos agradecerle a la doctora Atenas Ramos por esta excelente ponencia. Gracias, doctora, como siempre. Excelentes tus ponencias. Gracias. También, doctores, quiero agradecer su presencia en esta primera plática virtual que tuvimos y estén pendientes de las siguientes pláticas que vamos a tener. Pónganse en contacto con su ejecutivo para que les dé información al respecto. En este momento voy a dejar a mis compañeros, a Ranferi y a Peter, porque van a llevar a cabo una dinámica, doctores, que está muy, muy padre. Los dejo con ellos. Gracias, doctora Atenas. Gracias, amigo. Un Gracias a placer, todos. doctores. Un abrazo. Un abrazo. Buenas tardes, doctores. Bueno, como bien les comentó el doctor Manuel, vamos a tener una dinámica con ustedes. Vamos a realizar lo que es una ruleta de descuentos. A partir de hoy hasta el día viernes, ustedes en cualquier compra, de acuerdo a la ruleta, van a poder tener un descuento. Y aparte vamos a estar manejando lo que son 3 promociones que les vamos a estar compartiendo a través del grupo de WhatsApp. Entonces, vamos a desactivar nuestra cámara para poder pasar a la ruleta. Denos un momento, por favor. No han venido para acá. Denos un minuto, por favor. Estamos abriendo la aplicación donde vamos a sacar la ruleta con los descuentos. Recuerden que, bueno, a través del grupo de WhatsApp que hagamos, van a poder ustedes hacer los pedidos de los productos que ustedes utilicen, que les gusta trabajar con ellos. Más aparte, vamos a tener 3 super promociones que no van a poder dejarla pasar la oportunidad de tenerlos o de adquirirlos. Denme un momento, vamos a compartir la pantalla. Ok, vamos a girar la ruleta para ver qué porcentaje tenemos para nuestras compras. Ok, cayó la sorpresa, no pensamos que cayera en la primer ronda, pero se los vamos a dejar. El descuento que están otorgando para ahora sí que este campo, es el 15% en todas las compras. No entran promociones, solamente en compras de producto. A través del grupo de WhatsApp vamos a estar compartiendo los productos, vamos a estar compartiendo nuestro catálogo, vamos a estar compartiendo las promociones que tenemos especial para esta primer plática vía Zoom y vamos a estar atendiéndolos a través de este chat. Ya sea que hagan la compra con nosotros o con su ejecutivo. Si no tienen ejecutivo, no se preocupen, nosotros podemos asignarle uno para que pueda tener una atención personalizada. ¿Sale, doctores? Pues a nombre de Dental Training les queremos dar las gracias. Ya tenemos también el nombre de las 2 personas ganadoras de los BioCell Repair. El primer nombre es Brenda Rodríguez y la siguiente ganadora es Monse Valadez.
Por favor, doctoras, si nos pueden regalar un mensaje por el grupo de WhatsApp para que podamos hacerles llegar su jeringa. Entonces, les agradecemos que hayan participado en esta primera sesión, en este primer Zoom. Recuerden que la sesión va a estar en nuestro canal de YouTube. También con mucho gusto les haremos llegar el link de nuestra página en YouTube para que puedan ver la sesión nuevamente. Doctora Atenas, te agradecemos tu participación con nosotros. Muchas gracias y que tengan un excelente día, doctores. Nos estamos viendo en nuestra siguiente sesión. Al contrario, muchas gracias, un placer.